Exteriores para atender la realización en el Perú de las transmisiones del Mando Supremo y de cumbres internacionales previamente declaradas de interés nacional y de sus eventos conexos que cuenten con la participación de jefes de Estado, jefes de gobierno, así como de altos dignatarios y comisionados. Significaría que este párrafo W sería un añadido al artículo 3.3 de la Ley de Contrataciones del Estado. Asimismo, debo manifestar al Pleno del Congreso que se ha recibido opinión favorable de la Contraloría General de la República, en la que nos señala que el funcionario nombrado como responsable que se designe mediante resolución de titular de Relaciones Exteriores, que ha sido recogido por el proyecto de ley. Asimismo, propone utilizar como mínimo 2 fuentes. Si se emplea una sola fuente, debe ser sustentado. También ha sido considerado. Y la OCE opina de manera favorable también, pero indicando o sugiriendo que se precise eventos conexos, lo que ha sido precisado en el proyecto de ley. Es importante destacar que si bien se trata de una flexibilización a la Ley de Contrataciones, se han añadido en el artículo 11 3 párrafos que inciden mucho en la transparencia. 1. La publicación en el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores de las contrataciones que se realicen. 2. La rendición de cuentas mediante la remisión de un informe a la OCE y Contraloría General de la República dentro de los 30 días siguientes a la conclusión del evento. Y 3. Que la OCE de Relaciones Exteriores participe como veedor con estas contrataciones. Después, el dictamen aprobado por la Comisión de Fiscalización y Contraloría respecto al proyecto de ley 1626 alcanzado por el Poder Ejecutivo. Esto, señora Presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Belaúnde Moreira, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, hasta por 10 minutos. Gracias, señora Presidenta. La Comisión de Relaciones Exteriores se allana a lo expuesto por el presidente de la Comisión de Fiscalización. Gracias. Vale, caracho. Gracias, congresista. Concluida la sustentación, se da inicio al debate del proyecto contenido en el dictamen de la Comisión de Fiscalización. No habiendo solicitudes de intervención, congresista Marta Chávez. Sí, presidenta. En lo que atañe a este proyecto de ley, señora presidenta, yo entiendo las motivaciones de que a veces, como bien se dice en el dictamen, no hay total certeza respecto de la composición de las comitivas, las modificaciones que se hacen respecto de quienes asisten o no a estos eventos, ya sea de transmisión de mando o las cumbres internacionales que se realizan aquí en el Perú. Sin embargo, señora presidenta, yo veo una laxitud en este proyecto. En primer lugar, con motivo de estas cumbres y de estos eventos, además dice conexos, ¿no? Se le está dando al Ministerio de Relaciones Exteriores carta blanca para hacer contrataciones. Y el argumento es que existen unos umbrales. Yo me pregunto, los umbrales de los montos que no pueden superar estas contrataciones directas, porque todas las contrataciones serían contrataciones directas. Y se dice, son los umbrales establecidos en los acuerdos comerciales vigentes suscritos por el Estado peruano. Yo me pregunto, ¿qué umbral va a ser aplicable para la transmisión del mando del año 2016? ¿Qué tiene que ver ningún acuerdo comercial si el que organiza es el Estado peruano? Entonces, ¿qué pasa cuando no hay los umbrales? No se dice aquí nada. Y me parece que gran parte de las actividades no va a ser aplicable ningún umbral. Y lo que vamos a tener es contrataciones que el Ministerio de Relaciones Exteriores va a poder efectuar con categoría directa. Entonces, inclusive, señora presidenta, ni siquiera se precisa, se sobreentiende que podría ser para la contratación de bienes y servicios, que ya solito eso puede significar un mundo de dinero. Pero también podría ser contrataciones de obras, porque acá no se excluyen las contrataciones de obras. Ojo,
Entonces podríamos estar metiendo aquí un súper, como hemos visto que la vez pasada querían hacer un súper centro de convenciones, a propósito de que pueda realizarse una cumbre dentro de unos años con determinado propósito. Y aquí todo esto, señora presidenta, se da cuenta luego que termine el evento, pero ya sabemos que además termina el evento y hay algunos otros conexos, entonces un evento podría no terminar si es que no sabemos que hay actividades conexas derivadas de después que se realizó el evento. Recién a los 30 días hábiles de terminado el evento se avisa a la OCE, se avisa a la Contraloría General, es decir, la teoría de los hechos cumplidos, ya no hay nada que hacer. Mientras tanto puede... Continúe. Espero que no sea así, pero puede haber un festival de contrataciones a dedo. Y señora presidenta, pido una interrupción, presidenta, si es que fuera posible, aunque ya es en la época, en la etapa de... Pero le voy a dar la palabra a congresista Espadaro, porque tenemos Sí. pocos oradores, no hay problema. Ya, gracias, disculpe, congresista Espadaro. Y entonces, luego incluso en el artículo 5º, señora presidenta, se dice... el funcionario o persona nombrada como responsable ante el Estado peruano de la realización de la transmisión del mando supremo remitirá el requerimiento. ¿Quién es esa persona? Es decir, nosotros organizamos una transmisión de mando del presidente peruano y va a haber un funcionario nombrado como responsable del Estado peruano. ¿Qué es esto? No tiene sentido. Este artículo 5º, punto 1, dice: el funcionario o persona nombrada como responsable ante el Estado peruano de la realización de la transmisión de mando, ¿cómo? Vamos a realizar la transmisión de mando, supongamos el 2016, y el Estado peruano va a nombrar a un funcionario representante ante sí mismo. Para concluir. Y no, señora presidenta, que él va a tener la posibilidad de pedir todas las contrataciones estas. Yo creo que acá hay cosas no muy claras, señora presidenta. No estoy en desacuerdo que se dé alguna flexibilidad y creo que la ley de contrataciones y cada ley anual de presupuesto tiene la flexibilidad necesaria. Pero aquí se está haciendo una carta blanca para que el Ministerio de Relaciones Exteriores permanentemente, porque permanentemente hay cumbres, permanentemente hay transmisiones de mando cada cierto tiempo, hay cumbres que se puedan estar realizando o programando. Y en ese contexto, señora presidenta, el Ministerio de Relaciones Exteriores va a poder gastar sin límite, porque repito, no hay umbrales, que esos umbrales lo determinan los acuerdos de comercio exterior. ¿Qué acuerdo de comercio exterior es aplicable para una transmisión de mando, señora presidenta? Entonces yo creo que hay que actuar con mucho cuidado en esto. Gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra congresista Luz Salgado. Sí. Presidenta, en el trabajo que realizamos en la Comisión de Relaciones Exteriores, nosotros pedimos explicaciones a los funcionarios de Relaciones Exteriores para que nos den ejemplos concretos en qué se aplicaría esto, porque nos pareció raro que existiendo la norma presupuestal, donde supuestamente todos los pliegos, todos los sectores tienen que planificar sus programas, tienen que planificar sus eventos, esto se salga por un camino equivocado, lo cual da pie a que se puedan cometer actos de corrupción. Si tú le empiezas a dar a un sector una salida para que haga contrataciones fuera del presupuesto, supuestamente porque no has programado algo, es que no has hecho bien tu presupuesto, no has programado bien tus actividades. Entonces quieren suplir una ineficiencia por algo que puede ser muy peligroso para el manejo presupuestal. Me está pidiendo una interrupción el congresista Pedro Espadaro para continuar. Congresista Espadaro. Sí, presidenta, gracias, congresista Salgado. Presidenta, esto es inapropiado. El Congreso de la República no puede dar una ley sobre algo que ya está regulado, que es la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, en donde establece con claridad en qué momento un ministerio o una entidad pública puede solicitar a través del procedimiento de urgencia o en algún caso de emergencia poder comprar, presidenta, y además con las responsabilidades que esto atañe para los funcionarios, porque el Congreso tiene que asumir, presidenta, la responsabilidad de malos funcionarios que no planificaron
un evento de esta naturaleza, Presidenta. Nosotros estamos en contra, incluso en este proyecto de ley no se ponen los montos máximos, Presidenta, permitidos para las contrataciones. ¿De qué estamos hablando, Presidenta? ¿Le vamos a dar carta blanca al Ministerio hoy de Relaciones Exteriores, mañana al de Defensa y pasado al del Interior? Esto es un despropósito, Presidenta, no requiere una regulación porque ya lo tiene contemplada la ley orgánica, la ley de contrataciones y adquisiciones del Estado. Gracias, Presidenta. Continúe, congresista Salgado. Presidenta, me pide intervención la congresista Lourdes Alcorta. Congresista Alcorta. Presidenta, gracias, congresista. Sí, en la misma línea, ¿no?, del artículo 5, donde dice, ¿no?, en el caso de una transmisión de mando no especifica absolutamente nada, o sea, cualquiera puede ser, cualquiera que sea elegido. Lo que tiene que haber una norma que creo que existe ya, muy clara, que en una transmisión de mando, que es un tema interno y trascendente para nosotros, se destina un presupuesto determinado. Lo que pasa es que ese es un presupuesto que deja el gobierno que se va con una organización que el gobierno que se va piensa. Lo que pasa es que el gobierno que entra, el nuevo, el que va a juramentar en transmisión de mando, tiene otros criterios y otros conceptos. A eso creo que nos estamos refiriendo, creo que a lo que se ha referido a la congresista Marta Chávez. Por lo tanto, creo que, Presidenta, en este caso acá esto hay que corregirlo, esto es inaceptable. El artículo 5 hay que corregirlo completamente. Gracias, Presidenta, gracias, congresista. Congresista Salgado. Presidenta, vuelvo a retomar la exposición. Si ya existe la ley de contrataciones, la cual considera ya estas excepciones con sus propios mecanismos y contempla las cosas imprevisibles, o sea, la ley ya contempla lo que es imprevisible y bueno, en todo caso si hubiera un desabastecimiento, lo cual es rarísimo. Y cada funcionario, ojo, cuando solicita esto se hace responsable. Querría decir que nosotros de antemano con esta ley estamos salvando de responsabilidad al funcionario que se le ocurre decir que esto no estaba contemplado, que aquí hay desabastecimiento de alguna cosa. Es decir, estamos abriendo una puerta muy peligrosa. ¿Y todo por qué? Porque falta la planificación de un sector, porque aquellos sectores que quieren tener las manos limpias para hacer cualquier gasto quieren tener su propia ley. ¿Qué cosa dice de esto la Contraloría? ¿Le han pedido información? Yo creo que no, señora. Entonces, estos eventos, transmisiones de mando, claro que están planificados. En todo caso, si no específicamente, están dentro de un rubro. Y creo, señora, que en el presupuesto de cada sector radica la seriedad del titular del pliego que firma, porque sabe cómo va a conducir su sector. Por eso, yo creo que los que nos hemos abstenido de firmar este proyecto en la Comisión de Relaciones Exteriores, siquiera lo hemos discutido. Yo no sé si lo han discutido igual en fiscalización, pero nosotros cuando solicitamos la información de los funcionarios de Relaciones Exteriores, señora Presidenta, no supieron dar explicación a qué temas concretos se estaban refiriendo con esta norma, lo cual nos parece completamente peligroso y Concluya. Gracias, presidente. Aquí lo estamos advirtiendo una vez más. No hagamos leyes que luego nos van a reventar, señora, en la cara. Gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Velázquez Quequén, inmediatamente después el congresista Belaúnde. Gracias, presidenta. Quiero alcanzar esta sugerencia al presidente de la Comisión de Fiscalización, que ha sustentado y he escuchado con detalle la sustentación. Y este es un proyecto, presidenta, que en el periodo legislativo pasado se intentó pasar entre gallos y medianoche. Y yo fui el que pedí que regresara a comisión para que salven estas observaciones que yo he planteado. El argumento que ha dado el presidente de la Comisión de Fiscalización, que creo que actúa de buena fe, pero usa el argumento que le da el Ministerio de Relaciones Exteriores, dice que los actos, o sea, las transmisiones de mando o estos actos son imprevisibles. No, sí son previsibles. Sí son previsibles. ¿Cómo una transmisión de mando del 28 de julio, cómo no va a ser previsible? Entonces, ¿dónde está la trampa de la propuesta? La propuesta lo que quiere es incorporar en un régimen de excepción de compra a dedo todo lo que se prevé para una transmisión de mando. Lo que sí puede suceder, señor presidente de la Comisión de Fiscalización, a través del presidente de la mesa, es que, por ejemplo, pueda suceder que una delegación que viene 15, vengan 20.
Bueno, vienen 5 más. Eso se puede efectuar. Pero lo que no se puede hacer es darle su ley con nombre propio al Ministerio de Relaciones Exteriores para que un funcionario a dedo pueda, como lo dice el 5.2 del articulado, establece claramente que el funcionario, cuando quiera determinar la adquisición a determinado proveedor, solamente requerirá de un informe técnico. No se puede hacer esto, señora presidenta. Hay un error. Si el hecho es imprevisible, y todos sabemos que los hechos imprevisibles sí tienen un formato normativo, que son a través de los decretos de urgencia. De repente puede suceder que está viniendo en esa delegación, de repente un presidente, un ministro, que no tiene un régimen dietético diferente, por ejemplo, ¿no? Pero esa excepción se puede cubrir. Pero lo que no se puede dar una norma diciendo que porque un evento, una transmisión de mando es imprevisible. ¿Cómo va a ser imprevisible? ¿Cómo no se va a prever? ¿Cómo no se va a presupuestar? Entonces lo que sí creo, para que no piense que estamos en contra de todo, lo que sí creo es que tal y conforme está la legislación ahora, está regulado las compras directas, que son pequeñas, están regulados, y no someter una legislación nacional a los umbrales de los convenios internacionales. Eso es una sacada de vuelta al principio de transparencia. Por eso creo que la Comisión de Fiscalización tiene que explicarme ahora al presidente por qué todo el evento lo vamos a meter en un procedimiento especial de contratación a dedo. Porque el argumento dice que los eventos son imprevisibles. ¿Cómo van a ser imprevisibles? ¿Ustedes creen que una cumbre de presidentes y jefes de gobierno Continúe, congresista. se programa con 20 días de anticipación? ¿Con un mes? ¿Con 3 meses? No. A veces con periodos de 1 año, más de 1 año, se prevén. Entonces, no pequemos, no cometamos el exceso de dar una norma con nombre propio. Lo que se quiere es decirle al Ministerio de Relaciones Exteriores: alguien pasó este proyecto de ley, a ese funcionario, para autorizarle con ley que contrate a dedo todo el procedimiento, todo el proceso de financiación de un evento de esta naturaleza, y me parece poco transparente. Presidenta, me pido interrupción, la congresista Mávila, con mucho gusto, usted lo permite. Congresista Mávila. Presidenta, gracias, congresista Velázquez Esquén. Aparte de lo que señala el congresista, aquí, señor, no se está intentando responder solo a un supuesto de circunstancia fáctica de una situación extraordinaria, sino la respuesta que se da frente a esa situación extraordinaria es eliminar los criterios de competencia leal, porque se induce a que el supuesto presumido de situación extraordinaria induce a la necesidad de contratar con un determinado proveedor. Señor, como si para organizar una transmisión de bando o para organizar un requerimiento, señor, de una cumbre internacional previamente declarada de interés nacional, un solo postor único pudiera haber en el ámbito competitivo, incluso en el ámbito supranacional y no nacional. Aquí, señor, se da por hecho primero de que en el ámbito nacional no hay competidor que pueda organizar un evento cumbre internacional. Concluya, congresista. Se da por hecho además, señor, acá hay una inducción, discúlpeme que hable claramente, transparentemente, ¿no? Hay una inducción a la contratación con determinado proveedor y a la responsabilidad política de un solo servidor del Estado. Esto va, señor, contra las normas de competencia leal. En el Perú se contrata a nivel supranacional para asegurar transparencia, no por la naturaleza del proceso de selección. Gracias, señora presidenta. Gracias, congresista. Continúe, congresista Velázquez. Presidenta, yo creo que lo coherente es, si el proyecto manda que se declare de interés nacional el evento a través de una resolución suprema, esas contrataciones de excepción se pueden autorizar vía decreto de urgencia, que el Ejecutivo asuma su responsabilidad. ¿Por qué todo el proceso de implementación de un acto de esta naturaleza, que de ninguna manera podemos aceptar que el argumento sea que es un hecho imprevisible? Imprevisible puede ser que no venga una delegación de un día para otro, que venga 1 o 2 más, pero no se puede. Continúe, congresista. No se puede dar una ley con nombre propio, presidente, para autorizar la compra a dedo.
Eso es lo que se quiere, contratar a dedo. Y se le da la connotación de que son transmisiones de mando imprevisibles. Por favor, creo que hay un gran error que hay que corregirlo, Presidenta. Y en todo caso, que el Poder Ejecutivo, si considera que son hechos imprevisibles, ahí está la Constitución que autoriza al presidente a promover la dación de decreto de urgencia y que asuman su responsabilidad, porque vendrán esos a control político del Parlamento. De tal manera, Presidenta, que yo nuevamente muestro mi observación a este dictamen. Considero que es innecesario, que afecta el principio de transparencia que debe inspirar todo tratamiento que funcionario público da a los recursos del Estado. Por eso, Presidenta, creo que esta norma no debe pasar el día de hoy en su aprobación y por lo menos quisiera que el presidente de la comisión me pudiera explicar para que concluya la imprescindibilidad de estos actos que son, obviamente, como lo repito, Presidenta, son previamente establecidos, son calendarios que no de ninguna manera actividades que se promueven de un día para otro, sino con años y meses de anticipación que permite que esto se pueda presupuestar. De tal manera que parece ser que la sorpresa que nos han querido dar es cierto, hay algunos problemas de emergencias, pero quieren cubrir todos los actos, el financiamiento de todo el acto lo quieren cubrir como una emergencia para contratar a dedo. Eso no lo podemos autorizar con una ley, Presidenta. Gracias. Gracias, congresista. Y habiendo concluido el rol de oradores, tiene la palabra, aún disculpe, congresista Belaúnde, solicita la palabra el congresista Espadaro. Gracias, Presidenta. Presidenta, en el mismo sentido que habíamos intervenido al principio en la interrupción, la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado establece en su artículo 22 las situaciones de desabastecimiento y hace toda una relación de cómo es que efectivamente se debe solicitar esta situación de desabastecimiento. Y en su artículo 20, cuando habla efectivamente de la situación de desabastecimiento, dice, debiendo determinarse de ser el caso, las responsabilidades de los funcionarios o servidores cuya conducta hubiera originado la configuración de esta causal. Lo que quiere decir, Presidente, es que cuando una entidad fuera del contexto de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado no ha desarrollado a tiempo la contratación, puede someterse a esta situación de desabastecimiento, amparado en la ley, pero además de abrir un proceso administrativo a los funcionarios. Con esta ley, Presidenta, lo que queremos dar es una carta blanca para que los malos funcionarios efectivamente puedan contratar a dedo a quienes ellos quieren sin programar adecuada y debidamente en el portafolio sus contrataciones. Y de la misma manera, Presidenta, lo establece el reglamento de la Ley de Contrataciones en su artículo 129. Por tanto, Presidenta, esta es una ley con nombre propio, ya está regulado en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y por tanto, Presidenta, este proyecto de ley lo que debe ir es al archivo, Presidenta. Gracias. Gracias, congresista Espadaro. Tiene la palabra la congresista Natalie Condori. Muchísimas gracias, Presidenta. Permítame saludar a toda la representación nacional. Presidenta, este año, así como los años que vienen, vamos a tener diferentes encuentros internacionales, cumbres internacionales, como es la tan significativa COP20 que se va a realizar este año, una conferencia del cambio climático donde participarán 94 países y quién sabe más. Presidenta, se hace esa propuesta legislativa porque en estos eventos hasta el último día recién se tiene incluso confirmada la participación de altos mandatarios, dignatarios, diplomáticos o comitivas. Y es por esa razón que incluso en estos procesos de contrataciones del Estado se dificulta, dado que se tiene que contratar personal o servicios por días, por horas, para que presten los determinados servicios o incluso los productos. Por esa razón es la presentación de esta propuesta legislativa.
Este procedimiento responde a la condición de los personajes que deben ser atendidos, como son presidentes, altos dignatarios y sus comitivas, cuya presencia muchas veces no son confirmadas sino hasta la víspera de iniciados los magnos eventos. Por otro lado, Presidenta, también en la iniciativa legislativa tenemos las opiniones, Presidenta. Si me lo permite, la congresista Luz Salgado desea una interrupción, con todo gusto. Congresista Salgado. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Natalie. No es la primera vez que nuestro país realiza ese tipo de eventos. Y a Dios gracias hemos tenido eventos de renombre internacional, donde han venido personajes y se sabe que cada cual tiene una sofisticación y quieren determinada cosa, pero no son artistas. Y se tienen que someter al presupuesto nacional, porque tampoco el Perú está para satisfacer todos los, digamos, caprichos que puede haber. Hay un presupuesto, hay un protocolo, y esto, como usted ha manifestado a través de la presidencia, ya está programado. Ya sabemos que vamos a tener ese evento importante del cambio climático, ya sabemos que se van a venir otros eventos internacionales que a Dios gracias prestigian a nuestro país por la pacificación que se vive y ahora buscan hacer los eventos aquí. Pero eso tiene que estar presupuestado, y si no lo está, y si hay algo adicional, para eso está el mecanismo de la ley de contrataciones. Concluya. Y termino, que tienen casualmente las salidas para estos imprevistos, pero tiene que haber, congresista Condori, a través de la presidencia, el funcionario que se haga responsable de decir, un momentito, esto no lo habíamos planificado, esta contratación de gente adicional no la habíamos planificado. Yo le agradecería que el asesor deje un ratito escuchar a la congresista Condori, que la tiene ahí susurrándole. Déjela a la congresista, por favor. Los asesores que a última hora eso lo han debido poner en la comisión, cuando han tenido que dar todos sus argumentos para no llegar ahora. Y creemos nosotros, señora Presidenta, que lamentablemente esta es una ventana abierta. ¿Para qué? Para que aquel funcionario que no hizo bien su trabajo, que lamentablemente es ineficiente, tiene que salir de alguna forma, pero tiene que hacerse responsable. ¿Por qué? Porque tiene ahí recursos que son de todos los peruanos. Y si hoy día empieza Relaciones Exteriores, ¿por qué no va a hacer salud también? Con más razón, de repente se nos presenta una epidemia total. Su segunda interrupción podría concederla, congresista Natalie. Congresista Salgado. Gracias, congresista Natalie Condori, usted siempre tan democrática. Y lo que decía yo es que en salud se puede presentar el mismo problema y con mayor argumento, y en educación también. Y de repente se nos presenta en otro sector y estamos abriendo una puerta. ¿Por qué le vamos a dar a Relaciones Exteriores, que tendría que someterse? Y por eso leamos pues la ley de contrataciones del Estado, y que esos funcionarios que quieren tenerla fácil se asignan a la ley, señora Presidenta. Muchas gracias, congresista Condori. Continúe, congresista Condori. Es interesante el debate, señora Presidenta, y permítame no solo responder a la congresista Luz Salgado, sino disipar algunas dudas. Si bien es cierto, esta iniciativa viene de parte del Poder Ejecutivo, también se han recibido las opiniones del OCE, del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, en cuanto manifiesta no tener observaciones sobre proyecto de ley, ¿no? Por otro lado, de la Contraloría General de la República, no observando este proyecto de ley, siempre y cuando al final de cada evento se remite el informe técnico, y en consecuencia este informe debe ser dirigido a la Contraloría General de la República. Por otro lado, el Ministerio de Economía y Finanzas también da su opinión favorable, y el Ministerio de Relaciones Exteriores lo dice clarísimo también en esa postura de que si hay montos que exceden o superasen los umbrales, estos deberán sujetarse a la normativa sobre contratación pública. Entonces aquí no debe por qué haber suspicacia alguna. Yo creo que si los órganos de control respectivos, tanto como OCE y la Contraloría, están dando sus opiniones, yo creo que también hay que considerar. Finalmente esto se someterá a la votación del Pleno del Congreso de la República, pero hay que considerar que en estos eventos que duran por poco tiempo, incluso un día, 2 días o 3 días,
el personal no va a gozar de los mismos beneficios. Por ejemplo, si se contrata un personal CAS, no le vas a dar los beneficios por la sola contratación de 3 días. Son contrataciones que hay que tener algún... Continúe, congresista Condori. Son contrataciones de personas y de servicios que hay que tener algunas consideraciones especiales. Es por esa razón, señora presidenta, que se ha presentado esta iniciativa legislativa en bienestar de que estos encuentros internacionales, cumbres, foros, sean pues y dejen bien el nombre de nuestro país. Gracias, señora presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Rosa Mavila. Congresista Chacón, en una interrupción. Gracias, señora presidenta. Señora presidenta, tengo que comunicar al Pleno del Congreso que lamentablemente el día de hoy, hace pocas horas, acaba de fallecer una bebé de 10 meses en el programa Cunamás en Huaral. Una vez más, señora presidenta, nosotras veníamos advirtiendo desde hace muchísimo tiempo que esto podía suceder. Han fallecido otras niñas también de meses en este programa. Y el ministerio lo que decía era que era en horas que no estaba al servicio de Cunamás, sino que eran madres cuidadoras que hacían de alguna manera un plus en su trabajo cuidándolas independientemente. Pues lamentablemente, señora presidenta, tuvimos razón. Y como presidenta de la Comisión de la Mujer, yo exijo la presencia inmediata el día de hoy o mañana de la ministra Rubio, porque lamentablemente no podemos seguir permitiendo que nuestros niños se nos intoxique a nuestros niños o que mueran atragantados por los alimentos que le dan las mismas. Continúe. Y yo exijo, señora presidenta, que la ministra Rubio se apersone el día de hoy, que nos dé la explicación del caso. Han lanzado un comunicado de Cunamás diciendo que lamentablemente ha ocurrido. Lamentablemente algo, señora presidenta, que nosotros veníamos ya denunciando desde hace mucho tiempo. ¿Y qué se nos respondió? Que exagerábamos, que lo hacíamos porque no queríamos que los programas sociales salgan adelante. Falso, señora presidenta, porque queríamos evitar que nuestros niños murieran. No solamente se los intoxica, sino también mueren en manos de programas que se dicen sociales y que lo que han hecho es perjudicar a muchos de nuestros niños. Yo solicito, señora presidenta, la presencia inmediata de la ministra, porque esta no es la primera vez que sucede un hecho de esta magnitud. Ha llegado al extremo donde vamos a tener que lamentar la muerte de esta bebé de 10 meses, pero han sucedido muchos casos más que han podido tener este mismo final. Basta, señora presidenta. No... Gracias, congresista. Continúe, congresista Mavila. Sí, señora presidenta. En lo que concierne al debate del proyecto de ley, que es materia de estudio y análisis, no estamos, señora presidenta, no estamos en un caso de situación de excepción. El supuesto hecho de la norma se refiere a eventos conexos vinculados a transmisiones del Mando Supremo o a cumbres internacionales previamente declaradas de interés nacional. Esas son dos, la casuística fáctica que está a la base de esta normatividad. No es una situación de excepción como, por ejemplo, la necesidad de ampliar una licitación para que los presos coman, ¿no es cierto?, que presupone una irresponsabilidad de la autoridad para planificar una licitación en el lapso y tiempo oportuno y que obliga al jefe de la repartición a hacer una adenda para ampliar el proceso de otorgamiento de alimentos a los presos. No, esta es una circunstancia que tranquilamente se puede planificar. Cuando hay transmisiones de mando en cada país, pues, cada vez que hay elecciones políticas nacionales y cuando hay eventos de naturaleza transnacional, cuando hay todo un movimiento previo de organización de eventos de esa naturaleza. Y por eso lo que aquí se debe evaluar es que en esos dos supuestos fácticos la norma acepta la posibilidad de contratar con un solo y determinado proveedor, y ese contrato con un solo y determinado proveedor debe contar con un informe técnico visado por la dependencia técnica, en concreto, en este caso, por la dependencia técnica del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y de todo este proceso de selección
extraordinaria y excepcional sin razón alguna, porque la casuística no es excepcional, se responsabiliza un solo funcionario responsable por resolución del titular del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y entonces aquí el tema de fondo es que en general en los procesos de selección ordinarios son órganos colegiados que procesan el trámite de los procesos de selección, no solamente una sola persona que tiene facultades procesales delegadas en términos personalísimos. Y en segundo lugar, se debe evaluar que la experiencia internacional que hay de proceso de selección, por ejemplo, cuando los sectores como los ministerios encargan a UNOPS o a PNUD algunos procesos de selección, es porque las adquisiciones vinculadas a ese tipo de procesos son difíciles de ser realizadas por entidades a nivel nacional. Y entonces la pregunta que todos tenemos que hacernos es esta: ¿es posible o es imposible que órganos colegiados a nivel nacional puedan organizar una transmisión de mando? Continúe, congresista Mávila. Señora Presidenta, muchas gracias. ¿Es posible que organismos colegiados de relaciones exteriores y coetáneos, internos, puedan organizar un evento transnacional como por ejemplo el del clima que se va a realizar este año? Yo creo que sí, de repente con algún soporte para algunos requerimientos de un órgano transnacional, pero no entregar toda la estructura. Y ojo que la consecuencia de estas licitaciones transnacionales es que los órganos de control nacionales no los someten a su fiscalización y visación. Ese es el tema de fondo: violación de la competencia leal de quienes quieren participar en esos procesos de selección de alto contenido patrimonial, y segundo lugar, no sometimiento a los órganos de control regulares del Estado. Por eso, señora Presidenta, yo creo que esta norma o se debate más o en todo caso no debe aprobarse. Gracias, señora Presidenta. Gracias, congresista. Y habiendo concluido el rol de oradores, tiene la palabra el congresista Gastañaduy, pero por excepción, porque ya habíamos concluido a todos. Por favor. Muchas gracias, Presidenta, por la oportunidad que nos da para dirigirnos al Pleno sobre este tema que nos parece sumamente interesante, ¿no? Presidenta, este dictamen se marca justamente dentro del artículo 76 de la Constitución del Estado, ¿no? Y justamente este artículo señala que todos los procesos de selección, ya sea para la contratación de servicios, obras, como para la adquisición de bienes, se tiene que realizar a través del proceso de elección. Pero también la propia norma constitucional establece que la propia ley establece sus excepciones. Y justamente el artículo 76, Presidenta, me permite leerlo, dice: la contratación de servicios y proyectos cuya importancia y cuyo monto señala la ley de presupuesto se hace por concurso público. A renglón seguido señala: la ley establece el procedimiento, las excepciones y las respectivas responsabilidades. Presidenta, lo que esta norma establece es justamente un procedimiento de contratación directa cuando se va a contratar bienes y servicios. Acá no se trata de contratación de obras, se trata de contratación de bienes y servicios, justamente para atender todo lo referido a lo que es la realización de eventos internacionales como transmisión de mandos, cumbres internacionales, en la cual participen jefe de Estado, jefe de gobiernos, altos dignatarios y comisionados que hayan sido declarados previamente de interés nacional por resolución suprema. O sea, no es que a cualquier funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores se le va a ocurrir y realizar este tipo de procedimiento de contratación directa. Previamente hay que declararlo de interés nacional por resolución suprema. Además, señora Presidenta, la propia norma establece que este tipo de contratación directa se realiza por los principios de contratación pública señalados en la Ley de Contratación del Estado. Y cuando uno revisa justamente estos principios de las contrataciones públicas, ¿cuáles son, Presidenta? Justamente acá me han alcanzado los principios que regulan las contrataciones del Estado y tenemos, por ejemplo, principio de promoción de desarrollo humano, principio de moralidad, principio de libre concurrencia y competencia, principio de imparcialidad, principio de razonabilidad, principio de eficiencia, principio de publicidad, principio de transparencia, principio de economía, principio de vigencia tecnológica, principio de trato justo e igualitario, principio de equidad, principio de sostenibilidad ambiental. ¿Qué quiere decir, señora Presidenta? Que a pesar que es una contratación directa,
justamente tiene que regirse por estos principios, generalmente enumerados o sustentados en dos grandes principios: eficiencia y transparencia, que están señalados justamente en la norma de contratación pública. Es decir, no es que al funcionario se le va a ocurrir contratar lo que le venga en gana, sino que su actuación tiene que estar sustentado en estos principios, Presidenta. Presidenta, también un tema importante es el tema de los umbrales. Se ha establecido que acá tienen que seguirse los umbrales que se establecen en los tratados internacionales, en los famosos TLC, en la cual nosotros hemos suscrito con diferentes países, con diferentes bloques económicos. Y justamente el umbral más bajo que tenemos es justamente en el capítulo de contratación pública, en el TLC suscrito con Canadá, en la cual me informan que está en el orden de $76.500 canadienses, que es... Para que concluya. Muchas gracias, Presidenta. Entonces, como le decía, en el TLC que hemos suscrito con Canadá, en el capítulo de compras públicas, justamente se establece que el umbral está del orden de $76.500 canadienses, que es algo menos en dólares americanos. ¿Qué quiere decir? Que si una compra supera ese monto, no podemos utilizar este procedimiento de contratación directa, sino que tenemos que utilizar el procedimiento general de contrataciones del Estado, Presidente. Entonces, como se puede apreciar, Presidenta, justamente este proyecto lo que quiere darle es una herramienta útil, eficiente, que garantice transparencia y eficiencia justamente al Estado para contratar estos bienes y servicios que no superen los umbrales, que al día de hoy están por el orden de los $76.500 canadienses, algo menos en dólares americanos, con lo cual, digamos, se pueden atender todos los requerimientos de bienes y servicios que se requieren justamente para poder atender estos eventos internacionales donde justamente el país participa como anfitrión, ya sea en cumbres como de transmisión de mando o cumbres internacionales. Presidenta, uno cuando realiza una cumbre internacional, ya sea como transmisión de mando o... Concluya. Muchas gracias, Presidente. Entonces, uno cuando realiza este tipo de eventos, Presidenta, uno de antemano no sabe cuál es la magnitud justamente de los bienes o servicios que uno va a recibir. Porque muchas veces, como se decía ya anteriormente, vienen las delegaciones, estas delegaciones se aumentan, se bajan, entonces el funcionario no conoce a ciencia cierta cuánto tiene que contratar. Por eso justamente lo que se establece a través de este procedimiento es un mecanismo que le permite contratar de manera directa, pero siempre salvaguardando el interés público, bajo la cual debe realizarse toda contratación pública, que es que se realice con eficiencia y con transparencia. Por estas razones, señor Presidente, yo creo que este proyecto de ley es interesante porque justamente le va a permitir al Estado peruano realizar contrataciones eficientes y transparentes justamente para atender estas necesidades de estos eventos internacionales. Muchas gracias, Presidente. Tiene la palabra, habiendo concluido el rol de oradores, tiene la palabra el congresista Belaúnde Moreira, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Le otorga la interrupción. Le ruego que sea breve, por favor. Congresista Tac. Audio. Ya. Gracias, congresista Martín Belaúnde. Presidenta, como guaralina y representante de la región Lima Provincias, sinceramente yo lamento mucho lo que ha sucedido con esta bebé de 10 meses de nacido en el distrito de Aucayama de la provincia de Huaral. Porque ¿cómo es posible que no haya personas especializadas teniendo en cuenta que son bebés y haya fallecido atragantada? Por favor, yo apoyo el pedido de la congresista, la presidenta de la Comisión de Mujer, para que venga y se haga presente hoy día la ministra, porque cómo es posible que no tenga persona capacitada para ello. Así que también yo integro la Comisión de la Mujer y por favor que no esté sucediendo estos hechos de estos tipos, porque es muy lamentable, presidenta. Muchas gracias. Congresista Belaúnde. Yo quería decir una cosa bastante simple. Como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, me allané a lo que
sostenía el presidente de la Comisión de Fiscalización por una razón bastante elemental. Porque los umbrales a los que se refieren los tratados de libre comercio de los que el Perú es parte, se tienen que aplicar en función del umbral más bajo. Y de acuerdo a las informaciones que me han sido proporcionadas verbalmente por el Ministerio de Economía y por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el umbral más bajo vigente es aquel referido con el Tratado de Libre Comercio del Canadá, que tal como dice el congresista Castañadí, significan $90.000 canadienses. Los $90.000 canadienses al cambio vigente significan alrededor de $76.500 de los Estados Unidos. Esta cifra de $76.500 de los Estados Unidos, al cambio vigente de 2.80, no llega a 300.000 nuevos soles peruanos. Pues bien, tiene que ver mucho. Pues bien, la autorización que se está dando en función del literal W del artículo 3 del numeral 3.3 del decreto legislativo 1017 se refiere a las contrataciones que efectúe el Ministerio de Relaciones Exteriores para atender la realización en el Perú de transmisiones de mando. Tendremos una el 28 de julio del año 2016, Dios mediante. Y cumbres internacionales que se vengan. La próxima cumbre internacional que tenemos es la relacionada con la llamada Cumbre Mundial de Cambio Climático de las Naciones Unidas. En jerga de las Naciones Unidas, la COP20, que se efectuará en diciembre del año 2014. Si nosotros aplicamos la fórmula sustitutoria aprobada en la Comisión de Relaciones Exteriores, de que se tome en cuenta la cantidad de 110 unidades impositivas tributarias, multiplicadas por la suma actual, que si mi memoria no me traiciona es 3.800 soles. La cantidad por la que se puede aplicar este dispositivo, sería 418.000 soles, mientras que si se aplica el umbral más bajo, sería de 300.000 soles. Ahora, sería bueno que tomaran en cuenta, que el Pleno tomara en cuenta que las últimas reuniones internacionales celebradas en el Perú de esta naturaleza, ninguna de ellas se ha realizado siguiendo estrictamente la Ley de Contrataciones del Estado. Y a eso me refiero a la quinta cumbre de jefes de Estados y de Gobierno de América Latina y del Caribe, Unión Europea, ALC-UE, la 16ª cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, la 11ª Asamblea de Organizaciones del Estado Americano, OEA, la 3ª cumbre de jefes de Estado y del Gobierno del Foro de América del Sur, Países Árabes, ASPA, y también la transmisión del Mando Supremo del 28 de julio del año 2011. En ninguna de estas cumbres, eventos internacionales, se aplicó la Ley de Contrataciones. Es por eso que
la Comisión de Fiscalización ha aprobado este proyecto de ley que modifique el artículo 3 y además señala un procedimiento de contratación para los fines de dicho artículo 3, con el cual la Comisión de Relaciones Exteriores está de acuerdo, con excepción de establecer un límite superior más alto, o sea, un umbral más alto, porque 300.000 soles, como cualquiera de nosotros podrá comprender, es una cantidad inferior a 418.000 soles. Por todas estas razones, que son, en mi opinión, razonables o plausibles, por todas estas consideraciones, para no entrar en redundancias, razonables y plausibles, en lo que se refiere a la Comisión de Relaciones Exteriores, sugiero a la mesa que se pase a la votación de este proyecto de ley. Creo que el congresista Velázquez Quesquén me pide una segunda interrupción. Con gusto se la concedo, señor. Congresista Velázquez. Presidente, yo lo que quiero advertir a la representación nacional es que el problema, la preocupación que hemos expresado nosotros no es los umbrales. El error que hay en el concepto que sustenta el dictamen al considerar que un evento de esta naturaleza, por ser imprevisible, tiene que autorizar a un funcionario que pueda contratar a dedo bienes y servicios. Muchos de esos bienes y servicios se tienen que contratar bajo la ley que regula todos los sectores. De repente, he dicho, presidente, hay incidencias de último momento, por ejemplo, el aumento de la delegación, esa parte excepcional se puede autorizar. Pero ¿por qué? Si el mismo presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores está diciendo de que se han realizado, y en este decenio se han realizado eventos como APEC, el ASPA, eventos internacionales, y no se necesita una ley con nombre propio que autorice a un funcionario de tercer nivel para que pueda contratar a dedo hasta 300.000 soles. De tal manera que la observación que hemos hecho es que el defecto de la proposición legislativa es que quieren cubrir todo el financiamiento de los eventos con esta norma de excepción de contratación a dedo. Y eso es inaceptable, presidente. Gracias, presidente. Congresista. Señor presidente, con respecto a lo que acaba de decir mi distinguido colega Velázquez Quesquén, yo quisiera recordarle, por ejemplo, que la tercera cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del Foro América del Sur Países, ASPA, efectuada en el año 2010, durante el anterior mandato constitucional, precisamente el marco legal se rigió por el decreto de urgencia 073-2010. Hubo un decreto de urgencia, que es precisamente una legislación de emergencia. En este caso, para cuando ocurran situaciones de esta naturaleza, que son de bienes y servicios esencialmente de banquetes, probablemente de traducciones o interpretaciones simultáneas, y servicios de naturaleza análoga. En esas consideraciones, este decreto ley, en opinión de la Comisión de Relaciones Exteriores y en opinión de la Comisión de Fiscalización, es razonable. Y no me ha allanado al dictamen de la comisión principal en razón de que establece un umbral más bajo. Dicho esto, que creo ya que se ha agotado el debate, tiene usted que defender una vez más que así sea, señor presidente. Congresista Ceballos tiene la palabra en su condición de presidente de la Comisión de Fiscalización. Gracias, presidente. Bien lo ha notado el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Primero, agradeciéndole por allanarse a esta propuesta de ley. Debo hacer mención
a que este mismo proyecto de ley fue alcanzado a la pasada comisión permanente y esta fue observada y justamente por un tema conceptual entre umbrales y UIT que hoy entendemos ya rectificado y que finalmente la Comisión de Relaciones Exteriores se ha allanado, o sea, recogiéndose la expresión de umbrales. Sin embargo, yo acepto la observación muy puntual hecha por el congresista Javier Velázquez. Creo que no hay ninguna observación de forma, creo que acá hay un tema sustantivo. Y lo he dicho en términos bastante claros, ¿no? O sea, es dar carta libre para discrecionalmente cualquier funcionario pueda estar acudiendo a adquisiciones. O sea, y me quiero limitar a esa expresión que me parece importante. Pero ¿cuál es el escenario presente, vigente? Todo lo diferente. Hasta el día de hoy, todos se aprueban con decretos de urgencia, sin ningún mecanismo de control. Es decir, mucho más grave que la propuesta correctiva que está planteando el día de hoy. Y hemos inclusive, y vamos a ser reiterativos en ello, se han alcanzado algunas llaves. Por ejemplo, en esta propuesta de ley se está estableciendo que debe publicarse necesariamente en el portal del ministerio respectivo dichas contrataciones que se realicen bajo esta posibilidad. Lo segundo, también se establece de manera obligatoria la rendición de cuentas, la misma que debe ser remitida mediante un informe a la OCE y Contraloría General de la República. Y más aún, la OCE del Ministerio de Relaciones Exteriores participa en todo momento en calidad de veedor. Un presupuesto, ¿qué es un presupuesto? Es un conjunto de supuestos. Nadie me puede decir hoy que un presupuesto de 10 millones, cabalmente se van a gastar los 10 millones en el ejercicio presupuestal 2014. Son un conjunto de posibilidades que puedan o no darse. Y bien se ha observado también de que se pretende corregir con este proyecto de ley imprevisibles. Sí, pues, se programan actividades, se programan cumbres, transmisiones de mando. Es ineludible para una buena gestión programarlas, pero más aún, ¿no? Darle su presupuesto, programar su presupuesto, su gasto. Y eso se hace con la debida antelación. Pero llegado el momento de la celebración de dicho acto, acontecen circunstancias imprevisibles. ¿Quién me dice que el sultán de Omán no venga con 20, venga con 40 personas? ¿Quién me dice que el sultán de Omán no se quiera alojar en el hotel Sheraton? Decía alojarse en un hotel X por las características. ¿O quién me dice que no sea asiduo a comer la papa a la huancaína tan peruana, sino una comida muy adaptada a su cultura? Y son imprevisibles, lamentablemente irrelevantes quizás, ¿no? Pero es necesario anotarlos porque en el meollo de la circunstancia hay que tomar resoluciones. Y más aún, ¿no? No es ningún exceso, y así lo tomamos nosotros en la propuesta del Ejecutivo, que en su capítulo, en el artículo 5, mejor dicho, se designe un funcionario. Si la ley está flexibilizando, ¿cuál es la mejor llave? Que haya un funcionario responsable. Y mejor aún, ese funcionario responsable tiene que ser designado mediante una resolución del titular del Ministerio de Relaciones Exteriores. Hay una opinión de Contraloría General de la República, hay una opinión de la OCE, y opiniones con criterios positivos que han sido recogidos también en este proyecto de ley y que esperamos finalmente, presidente, pueda ser aprobado. Yo no he escuchado de mis colegas que me han antecedido alguna propuesta rectificatoria